Hola, soy Adolfo Montalvo Parroquín, candidato a presidir el Colegio de Notarios para el bienio 2021-2022. Hola, soy Minerva Cobos, candidata a vocal académica, y los invito a conocer nuestras propuestas. En esta etapa de actualidad es muy importante que nos sigan en nuestras redes sociales para que conozcan cada una de nuestras propuestas y los ejes transversales. Los invitamos a servir con pasión. Sirvamos con pasión. En nombre de todos los 9 notarios que formamos la planilla Servir con Pasión, me congratulo de darles la más cordial bienvenida a esta importantísima plática. Hoy nos vestimos de luces siempre queremos ofrecerles a ustedes a los mejores. Y estoy convencido de que hoy vamos a tener a uno de los mejores, a Pascual Orozco Garibay, quien va a ser moderada su intervención por Clara Elena Sánchez Ballesteros, nuestra colega de Tantoyuca. Esta novedosa dinámica de trabajo que hemos implementado para consolidar la grandeza del notariado veracruzano como un referente de unidad, profesionalismo, sustentado en nuestra tradición histórica, hoy cobra vigencia y estamos convencidos de que la academia es el camino a seguir. Entonces, en ese ánimo, aquí me permito comentarles que todos los lunes tenemos programado a las 6 de la tarde una cita con todos y cada uno de ustedes para que podamos compartir experiencias, celebrar talleres, elaborar inquietudes y que podamos estar aquí juntos saludándonos, viéndonos. A mí me encantaría tenerlos frente a frente, pero bueno, esta nueva modalidad vía Zoom. Entonces, pues, Pascual, Clara, bienvenidos todos ustedes, gracias por estar aquí. Le cedo el uso de la voz a Clara para que le dé continuidad a la conferencia. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Buenas tardes a todos. Es un placer saludarlos. Me da mucho gusto ver a Lucía Collado. Saludos, amiga. Mucho gusto saludar a todos. Pues en esta tarde contamos con la presencia del notario Pascual Alberto Orozco Garibay, quien nos hablará sobre la responsabilidad del notario ante la disyuntiva entre la aplicación de la ley interna o los tratados internacionales, una perspectiva constitucional. El licenciado Pascual Alberto Orozco Garibay tiene una vasta trayectoria. Es abogado de la Escuela Libre de Derecho, ha cursado diversos estudios de posgrado, actualmente es doctorando en la Escuela Libre de Derecho. En 1984 obtuvo la patente de notario público 193 en la Ciudad de México. Ha sido profesor por más de 35 años en la escuela en mención, en donde ha impartido diversas cátedras, entre ellas Derecho Constitucional. Fue además secretario académico del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, AC, y ha ocupado otros cargos de suma distinción. Es autor de más de una cincuentena de publicaciones entre libros, ensayos y breviarios, entre los que destacan el libro Derecho Constitucional, el Estado Mexicano, su estructura constitucional, publicado en el año de 2009. Implicaciones de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicado en el año 2012. La propiedad en México, una mirada constitucional, en el año 2018. La condición jurídica de los extranjeros, publicado en el año 2018. Solo por señalar algunas de sus publicaciones, siendo todas de gran relevancia y aporte al sistema jurídico mexicano y al notariado. Bien, dicho lo anterior, procederemos al conversatorio con el licenciado Pascual Orozco Garibay. Bienvenido, licenciado Pascual. Es un honor tenerlo con nosotros. No, al contrario, el honor es mío. Gracias, Rafito, a ti, Clara, que te estuve dando tanta lata con esto de la plata. Al final de cuentas, para mí es un placer el poder hablar. Me gustaría más estar cara a cara, porque así me podrían invitar un cafecito ahí en la parroquia, pero ya sé que ustedes están medios codos. Y espero que ahora que ya gane Fito, ya sea su digno representante, ya me invite. O ya de perdida le voy a decir a Eduardo Páez que
que ya también él, porque curiosamente vamos a formar una trilogía muy peculiar. Fito, Lalo y yo vamos a estar en el Colegio Nacional, pues apoyando a Raúl. Entonces imagínense esa trilogía, Dios mío, juventud y más que experiencia. No, la verdad, muchísimas gracias, mi querido Fito, por la invitación. Clara, muchísimas gracias. Tengo, la verdad es que grandes amigos allá en Veracruz y la verdad es que es para mí un verdadero honor que me hayan tomado en consideración. La verdad es que no solo saludo a todos mis amigos notarios veracruzanos, también creo que nos van a escuchar alguien de aquí, de la Ciudad de México, acá de mi terruño, y también supongo que del Estado de México. Que al final de cuentas el destino nos une. Somos un notariado y al final de cuentas yo sigo convencido que la academia nos une. Yo sí soy partidario de este enfoque más de actualización. Realmente el colegio se explica en la medida en que permitimos y fomentamos que cada uno de nosotros nos estemos actualizando cada día. Yo creo que el Colegio Nacional no es para simplemente cuestiones sociales, para reunirse con gobernadores, no. Yo creo que el papel de los colegios estatales es precisamente comprometerse con su gente. Y me gustó el lema que tienen ahí, Fito, no sé dónde te lo fusilaste, yo creo que te lo he de haber dicho y no me quiere reconocerla. Servir con pasión, eso es lo que necesitamos en el Colegio Nacional, en el Colegio de Veracruz, y la verdad me va a dar mucho gusto que todos ustedes triunfen, porque al final de cuentas va a triunfar el notariado veracruzano. Y al ganar el notariado veracruzano, vamos a ganar todo el notariado nacional. Bueno, ya después de varios comerciales, ya ahora sí vamos a chambear, si no, ya no me vuelven a invitar. Ahora sí, Clara, échate. Empiézale con el fuego, amigo, ya, ni modo, ya que hace. Empiézale con el fuego, amigo. Bien. Pues quisiera preguntarte, ¿cuáles son los problemas estructurales de la responsabilidad del notario ante la disyuntiva entre la aplicación de la ley o los tratados internacionales? Mira, voy a plantear y voy a tratar de simplificar que va a ser el tema de toda esta pequeña charla. Primer problema fundamental, cómo conciliar la seguridad jurídica con los restantes derechos humanos. Al final de cuentas nos vamos a encontrar con que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos van a empezar a plantear una serie de derechos. Entonces, ¿cómo los notarios, como operadores jurídicos, vamos a poder conciliar seguridad jurídica, que es nuestra primera función y que es un derecho humano, con los restantes derechos humanos? ¿Qué otro problema nos plantea? Los notarios podemos ponderar qué derecho humano vamos a aplicar en un caso concreto, así como lo hacen los jueces. Los jueces ahora con los nuevos criterios de ponderación que ha manejado la Corte, esos mismos criterios de ponderación lo tenemos que hacer nosotros o nosotros no tenemos esa posibilidad. Y el tercer gran problema que se nos va a presentar y que de hecho ya se presentó en la Ciudad de México, ya ha habido algún amigo notario que lo demandaron en este aspecto, es cómo de alguna manera los notarios podemos dejar de aplicar la ley civil y la ley notarial por considerarla inconstitucional o inconvencional. Dicho de otra manera, los notarios tenemos ese control difuso. Ahí empieza la primera problemática, como desde un punto de vista, vamos a llamarle teórico. Ahora, si aterrizamos esto a los casos concretos, porque la verdad no me gusta mucho tanta teoría si no lo manejamos en casos concretos, y empecemos a reflexionar sobre casos reales, y les preguntaría a todos los que nos están escuchando, no solo en Veracruz, sino hasta en Canadá, Estados Unidos y bueno, en todas las partes del mundo, conocido y por conocer. Sí, a ver, ustedes notarios formalizarían una venta con una persona con discapacidad mental aguda.
evidentemente asistido y asesorado de acuerdo a lo que nos dice la convención, o no. ¿Ustedes aceptarían como válido un poder para actos de dominio otorgado por una persona autista o por un menor de edad? Ya es donde ya empezamos a encontrar algo de carnita en nuestro tema. O sea, miren, si ustedes me dijeran teóricamente, como constitucionalista, ¿qué diría? Pues es una falacia lo que estoy planteando. A ver, la jerarquía normativa es muy clara. Al final de cuentas, los tratados están por encima de las leyes locales y federales. Creo que ya lo ha dicho la Corte, hay jurisprudencia al respecto. El 133 también lo dice. Sí, pero cuando esa jerarquía la aterrizamos a nosotros, los notarios, quizá ya no es tan clara. Entonces, yo creo que por ahí podemos hablar de esa problemática del tema que nos ocupa. Y a propósito, ya hace un momento me estuvo convenciendo Fito de que les mandara el breviario. A pesar de las regalías, ya se lo mandé a Fito, ya el breviario que escribí, que ahí van a ver ya un poquito más a detalle todo lo que vamos a platicar en este momento. Entonces, ya Fito es tan buen negociador que me convenció rápidamente. Una de dos, o soy un notario muy fácil o es un excelente negociador. Prefiero mejor pensar que es muy buen negociador. Muy bien, a ver, ya Bueno, entramos. pues entonces, ¿cuáles son los puntos de partida de la problemática que se nos presenta? Mira, yo creo que podemos hablar de 3 puntos fundamentales en esta nueva problemática. La primera es muy clara. La reforma constitucional del 10 de junio del 2011, toda esta reforma en materia de derechos humanos, vino a hacer un cambio radical en la cosmovisión, en la manera de entender, de interpretar y de aplicar el derecho. A final de cuentas, esta reforma al artículo primero es precisamente esa incorporación. Primero, que la Constitución ya no otorga los derechos humanos, sino la Constitución reconoce los derechos humanos. Ya no es el Estado el que generosamente nos dice que si tenemos derecho o no, sino al contrario, ya es el Estado el que reconoce que tenemos derechos preexistentes al propio Estado. Es un poquito retomar toda la teoría de John Locke, ¿no? De decir, señores, hay derechos naturales anteriores a la sociedad política. Y la finalidad de esta sociedad política denominada Estado es precisamente garantizar y proteger esos derechos. Entonces, viene primero esa actitud de reconocimiento de nuestra Constitución, de decir todos los derechos naturales, que ahora se llaman humanos o fundamentales, yo, Estado mexicano, te lo reconozco. Y no solo eso, no solo reconozco toda esa serie de catálogos de derechos, sino también nuestro texto incorpora todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Es lo que, de alguna manera, la Corte empezó a dilucidar, que resolvió la famosa contradicción de tesis 293, diagonal 2011, y de ahí empezó a manejarse un poquito la teoría del famoso bloque de constitucionalidad. Entonces, los derechos humanos, según la Corte, es esa suma de los derechos reconocidos en la Constitución y los derechos incorporados a través de tratados internacionales. Quizá aquí nada más quisiera matizar un poquito, ¿no? La Corte, aunque empezó y todos los doctrinarios constitucionalistas se fueron con la finta y todo el mundo, bloque de constitucionalidad, el paradigma. Calma, señores. Seguimos, los que somos constitucionalistas, seguimos defendiendo la supremacía constitucional. Al final de cuentas, siempre va a prevalecer el texto constitucional sobre cualquier tratado internacional. ¿Y eso por qué? ¿Porque lo digo yo? No, porque el mismo artículo primero dice que va a prevalecer siempre el texto constitucional cuando hay alguna restricción, aunque exista un tratado. Entonces, el primer punto de partida es esta reforma constitucional del 2011. Segundo punto de partida de nuestra problemática, la publicación de la ley de amparo a finales del 2013
que entra en vigor en el 2014. ¿Por qué señalo o hago hincapié en esta nueva ley de amparo? Bueno, porque al final de cuentas, con esta nueva legislación, la ley de amparo establece que los derechos humanos se pueden hacer efectivos a través del juicio de amparo. Claro, decir, eso ya existía, sí, pero ya no solo por acciones, sino también por omisiones de cualquier autoridad. Digan, pues es casi igual que antes, sí, pero viene un nuevo ingrediente. Los particulares también podemos ser autoridades responsables. Y eso después voy a platicar un poquito, porque ha sido un tema que todo el Colegio Nacional, a mí me ha tocado ver varios casos donde nos han querido imputar el carácter de los notarios como autoridades responsables, que a pesar de no ser autoridades, dicen no, es que un particular puede ser autoridad responsable. Entonces, ese famoso artículo 5 de la ley de amparo, que hay que tenerlo muy pendiente. Y la tercera legislación, más bien la tercera fuente que generó este conflicto, precisamente esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2008, principalmente en sus artículos 1, 4, 7 y 12, que un poquito más adelante vamos a platicar. Que al final de cuentas, ¿cuál es la esencia? Se ve que fuma el hombre, ¿verdad? ¿Cuál es la esencia de precisamente de esta convención? Al final de cuentas, todas las personas con discapacidad tienen capacidad, no solo de personalidad jurídica, eso ya lo tenían, sino capacidad jurídica para ejercer sus derechos por ellos mismos. Y esto sí viene a ser una revolución para todos los que estudiamos la teoría clásica civil. Entonces, realmente esas es las tres fuentes de nuestros conflictos hoy en día, ¿no? Para tratar de ir empezando a aterrizar la problemática. En base a lo que nos planteas, entonces, ¿cuál es la naturaleza jurídica del notario con estas reformas, tanto de la Constitución como de la Ley de Amparo y la Convención? A ver, me podrán reformar lo que quieran. A ver, el notario, al final de cuentas, tanto por leyes locales como por jurisprudencia, no es autoridad. A ver, si ustedes ven su legislación allí en Veracruz o en la Ciudad de México o en el Estado de México, nunca define al notario como una autoridad. El notario es un particular dotado de fe pública por el Estado. Llámenle por ley, llámenle por la autoridad del Ejecutivo, como le quieran denominar. Pero de una manera, si me digan, oigan, ¿cómo puedo definir la naturaleza de un notario? Muy sencillo, es un particular dotado de fe pública por el Estado. No somos autoridad. Eso se ve reforzado porque de alguna manera ya hay una jurisprudencia que se resolvió, fue ahí en el 2004, fue una acción de inconstitucionalidad, que es la 11/2002, donde precisamente determina que el notario no es un funcionario, el notario no es un servidor público, el notario es un particular. Porque si fuéramos autoridad, pues que les voy a pasar la charola al gobierno de la Ciudad de México para que me paguen mis honorarios. O sea, todos los funcionarios tienen derecho a una remuneración. Y esa remuneración es irrenunciable constitucionalmente hablando. Si soy autoridad, pues que me paguen. No, la verdad es que los notarios somos simples mortales, como por ahí dicen. Somos particulares, así de sencillo. Y eso porque la Corte lo ha dicho y porque nuestras leyes locales lo dicen. Ok, sí. Sigue con el fuego, amigo, hombre. Ya aquí tú. No, adelante. Pégale, pero hombre, sí, no. Abusa de mi nobleza, no importa. Bien, entonces, ¿cuáles serían las implicaciones prácticas de las reformas constitucionales, de la Ley de Amparo, de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad? Mira, la primera y la más grave, bueno, son varias graves. Primero,
el sostener que el notario es una autoridad responsable. Primera cuestión que hay que tener muy en cuenta, porque les comentaba hace un momento que el artículo 5 de la ley de amparo, en su segundo párrafo, ya señala que los particulares podemos ser autoridades responsables. ¿Y qué implica ser una autoridad responsable? Mire, el tema es terriblemente delicado. Además, ha habido 2 o 3 publicaciones que se han manejado a través del Colegio Nacional. Yo, cuando me han preguntado alguna asesoría sobre esto, les he mandado varias jurisprudencias. Nos ha tocado ver casos de que se ha demandado al notario como autoridad responsable. Me ha tocado desde Sonora, Michoacán, Ciudad de México, en varias partes de la República. ¿Qué implica? Miren, si uno nos consideran como autoridad responsable, primero tenemos que dar un informe justificativo 24 horas. Segundo, tenemos que, en caso de que la sentencia sea condenatoria, tenemos que resarcir los daños y perjuicios. Y en caso de no hacer, se nos priva del oficio, además que hay una pena privativa de libertad. Es tan sencillo como si cualquier autoridad no respete un amparo. No respete constitucionalmente, si una persona no respeta un amparo, un servidor público se hace acreedor a 2 sanciones. La primera, destitución del cargo, y 2, privación de la libertad. Entonces, imagínense si permitimos. No es lo mismo que nos demanden civilmente o que haya alguna denuncia penal. Eso, como sea, lo podemos ir manejando. Pero el hecho de que se nos maneje como autoridad responsable es un tema de lo más delicado del mundo. Más si alguna vez les llega la notificación de un juez de distrito donde les hace esa imputación, tienen 5 días para impugnar esa calificación de ser responsables para que el colegiado resuelva. Eso es vital. Ya después se le pueden ir llevando el caso más sencillo, pero es un tema muy delicado el que nos consideren a los notarios como autoridades responsables. Está bien que seamos responsables, yo creo que todos los notarios somos muy responsables, pero eso es decir que tenemos autoridad ni en nuestras casas, ni mis alumnos ya ni me respetan, entonces ¿cuál autoridad? No es cierto. Entonces, ni somos autoridad, sí somos responsables, pero no somos autoridad responsable. Entonces, primer problema que hay que tener siempre ahí muy al pendiente, evitar y combatir cuando se nos quiera hacer este tipo de imputación. La segunda implicación práctica es hasta qué punto nosotros los notarios podemos dejar de aplicar una norma local, llámese Código Civil, llámese Ley del Notariado, por considerar que esta disposición es inconstitucional o por considerar que esta disposición es inconvencional, si está en contra de algún tratado internacional. Les comentaba que alguna vez nuestra secretaria de Gobernación hizo el comentario que los notarios teníamos que dejar de aplicar una disposición por considerarla inconstitucional o inconvencional. La verdad que esto es lo que se llama control difuso. Esta facultad y obligación de dejar de aplicar una norma por considerarla inconstitucional o inconvencional solo la pueden hacer las autoridades jurisdiccionales, ni siquiera las autoridades administrativas. Entonces, miren, vamos a encontrar, y la verdad es que vamos a encontrar muchos casos donde encontramos disposiciones que son a todas luces injustas, arbitrarias, pero nosotros como notarios, nuestra función es aplicar la ley. Pensemos, por ejemplo, a ustedes les ha de haber tocado el caso, por ejemplo, de nuestros paisanos, nuestros mexicanos que viven en Estados Unidos. Ellos, si reciben una herencia y son residentes en Estados Unidos, van a tener que pagar por recibir la herencia 25% sin deducción alguna. Y si aparte van a vender el caudal hereditario, van a tener que pagar otro 25% o aplicar al ingreso gravable la tasa del 35%.
Y curiosamente, en ese mismo supuesto, un extranjero residente en México no paga por herencia. Oiga, ¿es injusto? Sí. ¿Es inconstitucional? Por supuesto, está el 31 fracción cuarta. Sí. Pero el artículo 160 de la ley del impuesto a la renta nos impone la obligación. ¿Es una norma injusta? Sí. ¿Inconvencional? Sí. ¿Inconstitucional? Sí. ¿Y qué hacemos los notarios? La aplicamos, no hay más. O sea, aquí no tiene que ver la justicia o la injusticia. Como notarios, nuestra única función es aplicar la ley. Como abogados, como juristas, claro que tenemos que asesorar a nuestros clientes y decirle, ¿sabe qué? Yo le recomiendo, váyase al amparo, lo va a ganar. Pero como notario no puedo eximirme de la obligación. Y le voy a decir al SAT, ¿qué crees, SAT? Fíjate que en este caso, que aunque tú dices en tus interpretaciones o aplicando el 160 de la ley del impuesto a la renta, tú dices que hay que aplicar el 25% y que los notarios somos obligados solidarios en base al Código Fiscal de la Federación y la ley del impuesto a la renta. Pero ¿qué crees, querido SAT? No te hice caso, porque tú, SAT, como toda autoridad, sabes que los tratados internacionales y, por supuesto, la Constitución están por encima de esta legislación fiscal de la ley del impuesto a la renta. Consecuencia, yo, notario, apliqué mi criterio de jurista y no hice ninguna retención. Quiero ver qué nos va a decir el SAT. O sea, miren, desgraciadamente o afortunadamente, nosotros no podemos dejar de aplicar ninguna disposición, sea de tipo fiscal, lavado de dinero, civil, mercantil, digamos, notarial, por considerarla inconstitucional. O sea, es una implicación y hay que dejarlo muy claro. Puede ser la norma injusta, puede ser inconstitucional, pero nosotros como notarios lo tenemos que aplicar invariablemente, no hay forma. La tercera implicación práctica es, al final de cuentas, nos dice la Convención que debemos de respetar que las personas con discapacidad manifiesten libremente su voluntad. Ya no requieren que haya un tutor o quien ejerza la patria potestad, ya no se requiere autorización del juez para formalizar o para transmitir cualquier derecho real de un menor o una persona declarada en estado de interdicción. Ha habido varias jurisprudencias de la Corte, ya mucho más recientes, donde determinan que todos los operadores jurídicos deben de permitir, garantizar que las personas con discapacidad se puedan expresar libremente. Claro, la verdad es que en muchos aspectos creo que hay que matizar esta generalidad que hace la Corte. Un discapaz, un menor de edad, menor de edad de 2 años podría vender, o una persona autista podría vender, o una persona que está en estado vegetativo podría vender. Fíjense lo absurdo de cuando no logramos aterrizar los conceptos. Caso, por ejemplo, de Perú. Perú es una locura de legislación. Ellos dicen que aún más una persona en estado vegetativo puede celebrar un acto jurídico. Dije, bueno, Dios mío, pues nada más díganme. La verdad es que yo no soy brujo. Digo, brujos allá los de Catemaco y ustedes son veracruzanos, pero yo que soy un humilde ciudadano de acá, de la capital, ¿cómo voy a interpretar cuál es la voluntad de una persona en estado de coma? Que me perdonen los peruanos. Y lo peor del caso es que se va poniendo de moda, se van poniendo de moda. O sea, pareciera ser que entre más de vanguardia, la verdad es que somos mejores. No, señores, yo más le preguntaría a los peruanos o a cualquiera de los ministros de la Corte, a ver, señor ministro, vente acá a la notaría un día nada más, así como para que quiero que veas, a ver, que trates a una persona autista. ¿Cómo interpreta su voluntad?
los ministros de la Corte son muy genios. Van a decir, pero es que tiene que ir asistida por alguien. Ok, yo como soy muy mal pensado y por eso soy notario, dije, oiga, señor ministro, perdón mi ignorancia. ¿Y cómo sé que esta persona que está asistiendo a esta persona autista interpreta adecuadamente? Dime cómo. ¿Cómo sé que esta persona que lo está asistiendo no lo está orillando a cometer alguna cuestión de alguna manera que vaya en detrimento del propio patrimonio de la persona discapaz? Fíjense que declaró la Corte que este estado de interdicción simplemente es inconstitucional. Ya declaró inconstitucional el 450 del Código Civil de la Ciudad de México. Obviamente tiene efectos relativos y hay que tomarlo con ese aspecto. No ha emitido una declaratoria general de inconstitucional, simplemente declaró que este artículo 450 es inconstitucional. Entonces ya no hay incapacidades, sino hay discapacidades. Está bien. Entonces el tema es cómo podemos hacer, y sigo con la pregunta original, ¿cómo podemos respetar los derechos de las personas con discapacidad con estos nuevos derechos que ya de la convención, donde dicen es que ya no tiene que sustituirse la voluntad del discapacitado, simplemente se debe de orientar cuál es lo que quiere hacer este discapacitado? Y ahí es donde cada vez se puede complicar más el asunto. Al final de cuentas, ¿cómo podemos interpretar de una persona con demencia senil? Le preguntan ahorita, vamos a pensar en un testamento. Ahora que estamos de moda con haciendo testamentos al por mayor, muy bien. Ahora que estamos de oferta 2 por 1, muy bien. Que nos diga la persona, platicamos con el testador y le preguntamos, oiga, ¿cómo se llama? Oiga, no me acuerdo. Oiga, ya que vino a mi notaría, vamos a saludarlo. Muchas gracias porque sea tan amable. Oiga, pero no vino alguna otra cosa. No, es que mi hijo me trajo. Es que él me dijo que tenía que hacer un documento. Oiga, ¿y qué quiere hacer en ese documento? No, pues dice que haga un testamento donde él me dice que él quede como heredero y él ya se va a encargar de repartir los bienes a sus demás hermanos. Ok, eso es lo que quiere su hijo. Muy bien. A ver, bueno, entonces ya que dejamos solito y le vuelvo a preguntar, oiga, que no todos los hijos son de usted o son puro cachirul y solo uno es el bueno. No, todos son míos. ¿Por qué nada más a este infeliz? O sea, a este desgraciado que quiere abusar de su nobleza y a los demás pobres no los quiere dejar. No, eso no quiero. Yo quiero que todos. Pues no me estaba diciendo que eso. Nada más porque uno es mal pensado. Yo como siempre les digo, cuando ya llegan el testador con alguno de los hijos, le digo yo en plan sarcástico, usted ha de ser el hijo bueno, ¿verdad? Porque siempre viene acá acompañándolo. Seguro porque usted va a ser el heredero, ¿verdad? Siempre. Entonces, ¿cuándo me tocará conocer a los hijos malos? Entonces, ¿cómo interpretamos? Cuando está uno a solas y uno le pregunta, oiga, una cosa muy sencilla, ¿qué día es hoy? No sé. Oiga, ¿qué desayuno? No sé. Oiga, que de seguro le ha de ir al Necaxa. No sé ni quién es el Necaxa, pero digo, el mejor equipo de México. Bueno, tampoco. Bueno, entonces, no sé. No sé a qué vine. A ver, de acuerdo a la convención, tendríamos que pedir a alguien que lo asistiera para irlo orientando. Y Dios mío, miren, el grave problema es, los notarios no somos
ni psiquiatras, ni neurólogos, para saber el nivel de discapacidad que se va a ir presentando. Entonces, es un poquito complejo cómo poder aplicar o la ley o la convención. Sí. Adelante, Clara, tú sigue echando fuego, gasolina al fuego, hombre. Bueno, en todo es muy interesante esta plática porque además es un tema pues de actualidad, novedoso y que tiene muchas implicaciones en nuestra función notarial. Muchas gracias. La pregunta sería, ¿el notario es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo por todo esto que estamos platicando? No, mira, a ver, bueno, yo sostengo obviamente que el notario no es autoridad responsable porque no cumple las características que determina la jurisprudencia para determinar que un particular pueda ser autoridad responsable. ¿Cuáles serían esas principales características? Pues que de alguna manera el actuar de un notario modifique, crea o extingue cualquier tipo de derecho de manera unilateral y de manera obligatoria. La verdad es que siempre nuestro actuar va siempre a petición de parte. Nosotros no hacemos nada que no nos diga un particular o una autoridad que hagamos o dejamos de hacer. Entonces, en consecuencia, pues nunca lo hacemos de manera unilateral, como podría ser el caso de una autoridad. Una autoridad proactivamente me finca un crédito, esté o no yo de acuerdo. En una escritura, en cualquier acto jurídico que formalicemos, siempre es a petición de parte. 2, lo que nosotros, nuestro actuar nunca es obligatorio. O sea, la gente no lo pide porque voluntariamente quieren crear, modificar o extinguir determinados derechos. Entonces, por supuesto, en base a lo que determina esa primera jurisprudencia, que es la 164-2011, tomas ahí en el breviario que Fito, ya supongo que se los va a mandar y no se va a quedar y va a revender el breviario. Ahí aparece la jurisprudencia, o sea, no cumplimos con ese requisito. Aún más, también ya hemos avanzado en todos estos tipos de juicios y ya por lo menos hay en 2 supuestos donde el notario, ya por jurisprudencia firme, no somos autoridades responsables. ¿Cuáles son esos 2 supuestos? Cuando realizamos cualquier trámite de una sucesión. Si nosotros hacemos el trámite de una sucesión, sea testamentaria o intestamentaria, no somos autoridades responsables. Nos podrán demandar civilmente, petición de herencia, lo que ustedes quieran, pero ya en base al criterio de la Corte, que es una contradicción de tesis, es la 3/2007, nosotros cuando realicemos un trámite sucesorio no podemos ser o no debemos ser considerados autoridades responsables. Si algún día les llega la demanda, invoquen precisamente esa jurisprudencia por contradicción de tesis que los va a eximir de esa responsabilidad. El segundo caso, donde ya la Corte se ha pronunciado en el sentido de que no somos autoridades responsables, es cuando calculamos, retenemos y enteramos el impuesto local de adquisición de bienes inmuebles. En estos 2 casos, ya también por una contradicción de tesis, que es la 174/2015, ya también la Corte nos exime del ser autoridad responsable. Pero en cualquier otro supuesto, no. Y ahorita me preocupa sobremanera que ahora, con el tema de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, nos quieran volver a meter en este aro. Aún más les platico que a un amigo mío, notario de la Ciudad de México, un gran jurista, se le planteó el caso para que vean que no es un tema que de repente en mis ratos de insomnio dije, ¿de qué platicaré? ¿Qué voy a escribir? No tengo nada que hacer. Ya sé, voy a escribir sobre esto. No, todo deriva precisamente de un caso que se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México. El caso se los platico. Obviamente no voy a decir el caso de mi amigo, sí les voy a decir la solución, cómo se resolvió. Bueno, van varias personas discapacitadas, enfermos mentales, más varios de ellos, no sé cómo los sacaron del psiquiátrico,
porque era de lo que se llama litigio estratégico de ciertas organizaciones protagónicas que quieren decir que ellos están modificando la legislación. Entonces van y le dicen a mi amigo, oye, queremos constituir una asociación civil, enfermos mentales. Mi amigo, conocedor de la ley, le dice, no, mira, el problema es que no se puede, para poder celebrar una asociación civil, tienen que estar todos plenamente conscientes, deben de ser capaces. Y por lo que estoy viendo de la gente que tú me traes, la verdad es que no están conscientes. En el caso de la ley del notariado, el artículo 102, en el caso de la Ciudad de México, supongo que hay uno relativo allá en Veracruz, para que puedan actuar, las personas deben de ser capaces, deben tener esa capacidad de ejercicio, sea natural o legal. Él dijo, no lo puedo hacer porque sería violar tanto el Código Civil como la ley del notariado. Entonces, lo demandan porque no quiere hacer la escritura, se van a la apelación, se van al amparo, y aún más, con todo el dolo del mundo, digamos, agrupación protagónica invoca que el notario es autoridad responsable. Se logra defender, gana, donde se determina que él como notario no es autoridad responsable por cumplir la ley, pero lo obligan a hacer la escritura en un lenguaje liso, en un lenguaje muy coloquial. Una vez me la mandó, le dije, oye, ¿cómo le hiciste esa escritura sin tecnicismos ni nada? Pues mira, te la voy a mandar para que la veas, por ahí la debo de tener. Y el juez me obligó a que se tenía que firmar la escritura. Dije, ¿cómo no? Entonces, le dan un plazo para que se firme, la hace esa escritura en un lenguaje muy sencillo, y resulta que les decía, bueno, ya está lista para que vengan a firmar con todas las personas que asisten a estos enfermos mentales, y al que actúa mal, le va mal. Resulta que esta asociación protagónica, resulta que le dicen a notario, oye, es que no pueden venir varios de los asociados que van a firmarla porque están internados en el hospital psiquiátrico y no los dejan salir. Bueno, pues entonces yo, notario, doy informe y entonces tú serás el responsable de que no me los trajiste. Tú estás violentando. Ya después ya no quise indagar en qué terminó la historia. Pero sí, lo obligaron a mi amigo a hacer la escritura, que al final de cuentas terminó firmando, porque eran enfermos mentales. Entonces, para que vean que se puede dar los supuestos, ¿no? Sí es real, el problema es real. Sí. Bien, muy interesante lo que se comenta respecto al juicio de amparo y la responsabilidad y la designarnos como responsables, ¿no? Es muy interesante. Entonces a mí me surge una pregunta. ¿El notario puede ejercer el control difuso como los jueces? Siempre he tenido esa inquietud, considero que no, pero tengo la duda. La duda es el principio del conocimiento. Qué bueno. No, el control difuso, en primer lugar, antes del 2011, aunque el artículo 133 ya contemplaba que ese control difuso lo podían ejercitar tanto las autoridades jurisdiccionales federales como locales, la realidad es que este control de constitucionalidad por criterio de la Corte solo lo podían manejar las autoridades jurisdiccionales federales. A partir del 2011, entonces, modifica su criterio la Corte, dice no solo las autoridades jurisdiccionales federales, sino también los jueces locales. Y si tienen curiosidad de ver la segunda parte del 133, donde precisamente es el fundamento que no se reformó, el 133 existe desde la Constitución del 57, o sea, no creen que es algo muy, que la Corte dijo, caray, voy a inventar, o
el constituyente del 2011. No, eso ya lo teníamos. Esa facultad de los jueces de dejar de aplicar o no una norma por considerarla inconstitucional. En fin de cuentas, ¿qué significa el control difuso? Yo cuando hace algún tiempo empecé a oír la palabra control difuso, me sonaba a control confuso y siempre tengo esto. Bueno, ¿qué significará? Yo también por mera curiosidad empecé a buscar, pero le cuentas, ¿qué significa control difuso? Control difuso no es simplemente más que la facultad y hoy en día obligación de cualquier autoridad jurisdiccional de aplicar, más bien de aplicar o dejar de aplicar una norma por considerarla inconstitucional o por considerar que viola algún tratado internacional. O sea, hoy un juez puede dejar de aplicar el Código Civil, la ley del notariado, cualquier disposición por considerarla que es inconstitucional o inconvencional. La única diferencia con respecto a la Corte, que este control o esta inaplicación de una norma solo es para el caso concreto. O sea, no tiene efectos generales. Para que tenga efectos generales, tiene únicamente quien puede manejar este control de constitucionalidad con efectos generales es la Suprema Corte de Justicia. A través de las controversias constitucionales, de las acciones de inconstitucionalidad o a través de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que es los mecanismos que tiene la Corte para expulsar o quitarle efectos a una norma jurídica. Pero hoy en día todos los jueces sí. Los notarios, por supuesto que no. Los notarios solo podemos hacer lo que expresamente nos faculta la ley en los términos y condiciones que así nos lo señalan. No podemos dejar de aplicar una norma. Nuestra obligación es, y lo he dicho y lo seguiré diciendo, es aplicar la ley, aunque sea inconstitucional, aunque sea inconvencional. Si quieren que dejemos de aplicar la ley, pues cambien la ley. Así de sencillo. Bien, muy interesante, muy interesante. Bueno, y tengo otra pregunta en relación con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes de esta convención? Bueno, al final de cuentas, no, ni siquiera necesitan leerse muchos artículos, como que lean el 1, el 4, el 7 y el 12. Con esos 4 ahí viene todo. Empecemos por qué considera o qué determina o cómo define la convención a las personas con discapacidad. Al final de cuentas, son todas aquellas que tienen de alguna manera una deficiencia, fíjense, física, mental, intelectual, sensorial a largo plazo. Entonces, si vemos dentro de esta pluralidad de conceptos de discapacidad, miren, si yo, por ejemplo, me quito los lentes, soy discapaz porque no veo, pero como soy mago, me vuelvo a poner los lentes, ya no soy discapaz. Miren, aquí el tema es, primero, es un concepto genérico de cualquier carencia, cualquier deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, es lo que la Convención define como una persona con discapacidad. Segundo punto relevante de la Convención, que el Estado mexicano, en su artículo 4, se obligó a realizar una serie de reformas legislativas para adecuar todo nuestro marco normativo a los derechos que plantea la Convención sobre las personas, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, primer aspecto, ¿quién se obligó? El Estado mexicano. ¿A qué? Adecuar su marco normativo a la Convención. Situación que hoy en día, fíjense, la Convención, para que tengan una idea, es del 2008, estamos 2020. A la fecha no ha adecuado el marco normativo. ¿De quién es la obligación? ¿De quién es la responsabilidad? Del Estado mexicano. Específicamente de 2 fuentes. 1, del legislador. 2, de las autoridades de la Suprema Corte al no haber emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad. Ahora, tercer punto relevante de la Convención. Fíjense que nos dice el artículo 7 que las niñas, los niños con discapacidad
tienen derecho a expresar libremente su opinión sobre todas las cuestiones que les afecten. Ya pueden opinar lo que quieran, con una asistencia apropiada para poder ejercer ese derecho. Recuerden que todas las personas con discapacidad tienen capacidad de ejercicio. Entonces, es un cambio radical a lo que nosotros nos habían enseñado. Tienen, obviamente, personalidad jurídica, tienen capacidad jurídica. Ellos libremente pueden manifestar en igualdad de condiciones qué es lo que quieren o no quieren hacer. Al final de cuentas, lo único que nos dice la convención, que debe de estar asistidos por alguien que de alguna manera oriente que esa libertad sea plena. Al final de cuentas yo digo, híjole, ¿cómo puede esa persona asistir a un niño o a una niña con discapacidad para que pueda expresarse libremente y pueda proyectar esa voluntad de manera libre y consciente? Híjole, me quedan un poquito de dudas. Y al final de cuentas, el 12, que es el artículo neurálgico, el artículo fundamental de la convención, que al final de cuentas, toda persona con discapacidad tiene el derecho de expresar y de ejercitar sus derechos, y que el Estado debe garantizar que esos derechos que tiene sea efectivo. De hecho, aquí, pues vamos, desde el punto de vista, vamos a llamarle notarial, desde hacer un testamento, comprar, vender, otorgar poderes, otorgar un crédito hipotecario. O sea, al final de cuentas tienen el derecho de opinar sobre todos sus asuntos económicos que de alguna manera les pueda generar un beneficio o un perjuicio. Antes de esta convención, pues era muy sencillo. Los padres, en ejercicio de la patria potestad, o los tutores, eran los que sustituían su voluntad. Hoy nos dice la Corte, no se vale sustituir la voluntad de una persona discapaz. Simplemente hay que asesorarla, asistirla para que libremente la pueda manifestar. Ahí es donde yo tengo un poquito de dudas cómo podríamos aplicar este artículo 12 a nuestra función notarial. Es importante recordar que, les decía, la convención distingue diferencias, deficiencias físicas, mentales, sensoriales. Miren, nada más les voy a dar un dato. De acuerdo al INEGI, en el 2018 existían 7.877.000 personas con discapacidad, de los cuales, fíjense, casi el 12% son personas discapaces por problemas emocionales o mentales. O sea, realmente, si realmente el notario atiende y respeta la voluntad de los discapacitados, pues, por supuesto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, los notarios no tenemos ningún problema con el tema de la discapacidad física, auditiva, visual, que no sepa leer, escribir. Entonces, realmente los problemas son cuando hay una deficiencia mental o, digamos, una persona con esquizofrenia, una persona autista, una persona con demencia senil. Quizá son los problemas más agudos. Pero, digo, para tener simplemente el dato, más o menos el 12% de las personas con discapacidad en México tienen un problema emocional o mental. Lo demás, estamos hablando de más todo de otro tipo de discapacidades. Pues muy interesante, y sí vemos que es un gran número de la población que, bueno, pues tiene problemas de discapacidad. Y entonces tengo yo otra duda más, ¿de qué manera nos afecta la convención entonces en nuestro quehacer notarial? Realmente nos afecta solo en dos puntos, ¿sí? Cuando hay menores de edad y cuando hay personas con con una deficiencia mental
o una falta de conciencia, por utilizar la palabra, es cuando nos puede afectar. Miren, si ustedes ven tanto las leyes, los códigos civiles, las leyes notariales locales, cuando me dicen, oiga, es que esta persona no puede caminar, impide que hagamos algún acto jurídico, la respuesta es no. Oiga, que esta persona no puede firmar. Hay solución, por supuesto que otra persona firme a su origen. Oiga, que esta persona no ve, no importa que otra persona se lo lea. O sea, si ustedes ven todas las deficiencias, que no escucha, pero lo puede leer el documento, la escritura. Ustedes ven todos los problemas cuando hay una deficiencia física. Las leyes locales, llámele Código Civil o Ley del Notariado, no lo resuelve, no tenemos ningún problema. ¿Dónde sí tenemos problemas? Solo en 2 puntos: minoría de edad y personas que de alguna manera tienen conflictos mentales o deficiencias mentales muy agudos. Y aquí el problema es, y ya vamos ya para, como dicen ya en misa, ya vamos a acabar, para los que ya se están durmiendo, a decir, ya por último, ya siempre cuando yo voy a misa, cuando dice el padre, ya para terminar el sermón, dije, ay, bendito sea el Señor. Bueno, ya para terminar, ya nada más le voy a dar dos aspectos. La primera, al final de cuentas, nuestra ley nos determina si de acuerdo a nuestro juicio esta persona es o no capaz, si esa persona está o no consciente de sus actos. Segundo, el Código Civil nos impide, o más bien, y nuestra ley del notariado, que un menor de edad actúe por sí solo, si no es a través de sus representantes, llámese padres, tutores. O sea, nosotros no podemos permitir que un menor de edad formalice un acto jurídico por sí mismo, por muy asistido que sea. ¿Por qué yo estoy en contra de esto? Mira, además de otro tipo de consideraciones, simplemente a un nivel notarial. ¿Cómo sabemos quién califica la idoneidad del asistente? ¿El juez o los notarios? Porque si a mí me traen un menor de edad con alguien que viene supuestamente a asistirlo, ¿cuál va a ser mi negativa? Y les voy a dar un argumento para si el de mañana nos quieren demandar. Para mí, esta persona que estaba asistiendo no era idónea. No lo avalo porque se me hace que es tendencioso, mañoso, tramposo, veracruzano. No, veracruzano no, era tabasqueño, porque ahora estoy... O sea, simplemente va a estar ese menor de edad asistido. ¿Cómo hago para evitar incurrir en responsabilidad? Señor, esta persona que lo está asistiendo para mí no es idóneo, para mí es tendencioso, luego entonces, de acuerdo a la convención, no puedo celebrar ese acto jurídico. Sería mi primer argumento. Segundo, en las personas con discapacidad, con, digamos, lagunas mentales, con atrofias irreversibles mentales, pues la verdad es que por supuesto que no lo voy a hacer. Por supuesto que no lo voy a hacer. Mi argumento va a ser igual. La persona que está asistiendo a esta persona con demencia senil no es idóneo. Y ya nada más para terminar, les voy a decir, si me dan a escoger, de todas maneras nos van a demandar. Si me piden hacer la escritura en estas condiciones en base a la convención, prefiero negarme y que me demanden por la vía civil. Que yo, invocando la convención, después me demande un tercero porque de alguna manera estoy violentando la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario. Y vuelvo a las preguntas iniciales. ¿Ustedes tomarían por válido un poder que se otorgó ante mí para actos de dominio de una persona autista? ¿Ustedes lo harían válido? ¿Ustedes en una venta con una garantía hipotecaria, la institución de crédito y el propio comprador aceptaría que una persona con discapacidad lo hiciera? La respuesta es no. ¿Cuál es la solución? La solución es muy sencilla y la verdad es que lo voy a seguir diciendo.
cambien la ley de tal forma que se adecue o que nos dé la pauta de cómo vamos a actuar nosotros. Así como la ley nos dice, si una persona no puede firmar, que firme su ruego y encargo. La ley nos da la solución y la aplicamos. La convención no nos da una solución. Ya sé que es una postura radical, sí, ya sé que me van a linchar, sí, pero miren, de veras, de que los demanden por no hacerla a que los demanden por hacerla, mejor se los digo, que los demanden por no hacerla. Les doy un argumento toral. La persona que lo está asistiendo no fue designada por un juez. La persona que lo está asistiendo, desde mi juicio, es tendenciosa. Luego entonces no cumple con los requisitos de la convención, luego entonces no lo hago. Ya se cansaron y yo también, ya, no se creen. Ahora sí ya, ¿qué más, Clara? Síguele con el bobo. Pues ha sido muy interesante. Que los demandos empiecen a bombardear. Y hasta que me empiecen a preguntar, ya te preguntas a ti, para que veamos que hay igualdad de género. Sí, ya una parte ya contesté, ahora te toca a ti, para que digan que no soy extremista. Muchas gracias. Ha sido muy interesante el tema. De verdad, le agradecemos mucho. Y bueno, pasaremos a la sesión de preguntas. Y bueno, pues, ¿quién mejor que tú podrás responder las dudas que tengan ¿Yo por qué? las personas del auditorio? Hombre, con todo el gusto, hombre. Nada más porque Fito me lo pidió y tú me lo pediste, ¿no? Y sé que ustedes que son de la parte de la planilla van a ganar, nomás por eso lo hago. Porque no me gusta andar con los perdedores, ¿eh? Entonces, con todo el gusto, adelante, que nos empiecen a bombardear. Bien, pues vamos a proceder a la sesión de preguntas. Quien tenga alguna duda, por favor, adelante. Dicen que no hay dudas, que hay ignorancias, que mejor traigan un nuevo expositor que lo diga con más claridad. Pero ya estamos ya. Ahorita ya después de que ya les aventé el comercial de que Fito les va a dar el verbiero, ahí lo van a ver más claro. Ahora la verdad es que fue muy rápido, pero ya lo van a ir checando, van a ir viendo. Y de todas maneras, si llegan a tener cualquier duda, con todo el gusto, es un tema que apenas empezó a poner de moda en contra de los notarios. Digo que hace 2 años fue el tema de este amigo notario. De todas maneras, también creo que le mandé, ya no me acuerdo qué más le mandé, además de saludos a Fito. Creo que sí le mandé también unos criterios jurisprudenciales, si no después se los mando, sobre esta materia, para que estén un poquito más familiarizados. Muy bien, querido Pascual, pues extraordinario. Tenemos varias preguntas. Desafortunadamente por cuestiones de seguridad deshabilitamos el chat, pero aquí me están enviando unas por WhatsApp. Vamos a abrir el micrófono para que todos, si tienen a bien formular alguna pregunta, la puedan realizar. Mientras yo te voy preguntando, Ándale, ¿se aplica a los menores la discapacidad? Me preguntan. Bueno, le cuentas, curiosamente, la ley expresamente, tú dirías, si hablamos de niños y niñas, tú dirías menor de edad, pero curiosamente el artículo 4 habla de niños y niñas discapaces, o sea, le agrega la palabra discapacidad. Tú me dirías, oye, técnicamente un menor de edad es discapaz. Yo te diría, la respuesta es no. Es simplemente una persona que requiere, de acuerdo a nuestra legislación, de una representación de los padres, tutores, etc. Curiosamente, lo que pasa es que ahora lo quieren hacer extensivo. El artículo 4 habla de niños y niñas discapaces. Entonces uno dice, si son niños y niños que no son discapaces, entonces no hay problema. Yo me iría por esa interpretación, que solo se aplica a los niños y niñas discapaces. Lo que pasa es que ya tiene la tendencia donde decir, como declararon el 450, o sea,
la Corte declaró inconstitucional 450, donde habla de la incapacidad natural y legal, y donde te hablaba de la minoría de edad, pues tú podrías pensar que le está dando el carácter de discapaz. Pero técnicamente, si tú ves el artículo 4, te habla de un menor de edad no es un discapaz, es un menor de edad, como un adolescente no es un discapaz, es un adolescente. Sí, o sea, o una persona de la tercera edad no es discapaz, es una persona de la tercera edad. O sea, sí, el tema es que sí ya hay criterios de la Corte en ese sentido, que no hace hincapié en la discapacidad de los niños o niñas, como si la convención lo manejara. No, si nos tocara un caso donde haya un menor de edad, ya me diste otro argumento. Por eso tú vas para presidente, fíjate, en tu colegio. Fíjate. Ya. Mira, sería una buena. La convención no hace referencia a niños y niñas aisladamente. Tiene que ser niños y niñas discapaces. Un niño o una niña es un niño, no es un discapaz. Entonces, fíjate ya. Por eso vamos a ir manejando argumentos para tumbar la aplicación que nos quieren hacer de la ley. O decirle a nuestros legisladores, adecúen la ley como lo han hecho en otros temas, cuando la gente no sabe leer, escribir, no ve, no escucha, no camina, etcétera, ¿no? Sí. Pero sí, tienes toda la razón. Digo, por eso vas deprisa. A ver. Alfredo Herrera tiene una inquietud. Siguiendo el mismo tono, muy buenas tardes, Pascual. Gracias, Vito. Un niño o niña Down que cumple la mayoría de edad, entonces hay que declararle. Espérame, entonces ya no es niño. O sea, un niño Down mayor de edad, donde en un testamento dejan un tutor testamentario, hay que declararle el estado de interdicción para que esa tutoría testamentaria funcione, ¿o qué se hace? Mira, buena pregunta. Fíjate que en el caso de ustedes de Veracruz no tienen problema. Por supuesto, se tendría que haber esa declaratoria, porque partamos del supuesto, todos somos capaces, salvo que la ley determine la incapacidad vía judicial. El estado de interdicción, precisamente donde un juez, en base a una serie de dictámenes de doctores, de psiquiatras, determinan el nivel de, digamos, incapacidad, para no utilizar el término discapacidad. El juez declara el estado de interdicción, entonces, evidentemente, esa persona no puede valerse por sí mismo. Luego, entonces, tendrá que operar la figura del tutor. Pero fíjate que eso en la Ciudad de México yo ya no lo veo tan claro. ¿Por qué? Porque la disposición que señalaba, que era el 450, declaró varias disposiciones inconstitucionales la Corte, que si bien es cierto con efectos relativos, pero ya tenemos esa alerta. En un sentido común, por supuesto, yo diría, si las personas involucradas con esta persona que tiene síndrome de Down, porque aparte dentro de las personas con síndrome de Down hay gente muy consciente, o sea, no necesariamente el síndrome de Down genera un nivel de inconsciencia, digamos, eso pues que lo determine al final de cuentas los doctores, los neurólogos, los psiquiatras, y obviamente el juez. Tiene que haber la declaratoria del juez del estado de interdicción, que esa persona que sufre o tiene síndrome de Down es incapaz. Si no, pues evidentemente es capaz. Mientras no se declare la incapacidad, el principio es todos somos capaces, ¿no? Ahora, el tema es, en esta declaratoria de inconstitucionalidad solo se refiere o solo se emitió en relación a un artículo del Código Civil del Distrito Federal o Ciudad de México, perdón, del Código Civil de la Ciudad de México, no del Código Civil de Veracruz. Entonces, claro, la tendencia va a ser para allá, ¿no? Pero al final de cuentas, decir, tú como notario, como
evalúas, calificas si esta persona que tiene síndrome de Down es o no consciente. La verdad es que vuelvo a lo mismo, no somos ni psiquiatras, ni neurólogos, ni especialistas en salud mental, no. Nuestra única herramienta es si de acuerdo a nosotros somos o no capaces, a nuestra percepción somos o no capaces. Ahora ya tenemos que estar mucho más alerta, ¿no? Porque al final de cuentas si nos pueden decir, oye, tú en base a qué lo hiciste, ¿no? Ahora, no basta con que vaya esta persona con discapacidad a tu notaría, tiene que ir asistido. Y el problema es, ¿quién le dio el carácter a esa persona que acompañó al discapaz, el carácter de asistente? Yo les digo, yo estoy pensando cómo tratar de resolver o de responder una demanda si me llega. Y mi argumento va por ese lado. ¿Quién le dio el carácter de asistente idóneo a esa persona que está asesorando a un discapaz? Esa sería, en un trámite sucesorio, pues evidentemente si hay algún tema de una declaratoria de interdicción, pues obviamente tendrá que conocer y llevar a cabo todo el trámite el juez, y el juez tendrá que determinar quién es el tutor, y al final de cuentas va a tener que caucionar el tutor su manejo y toda la mecánica que traía. No sé si te quedó un poquito más claro. No te oigo. Mi respuesta te dejó mudo. Sí, así me pasó cuando yo empecé a ver la ley. Ya, creo que ya. A ver, te escuchamos, Alfredo. ¿Ya? Pues no me quedó muy claro, pero bueno, no muy claro, pero... Y una pregunta más rapidita ya para callarme. Cuando una persona que no puede poner sus huellas o no puede firmar y va a firmar a su ruego y encargo, en el ejemplo que pusiste, Pascual, de un poder de dominio de un menor, y resulta que el poderdante... No lo hago ni por nada del mundo. Que el poderdante es el menor firma su ruego y encargo el apoderado. A ver. No, tú quieres que me coma león. A ver, un menor... así está un poder. A ver. No sé si en Veracruz ya reformaron. Aquí en la Ciudad de México, un menor de edad no puede actuar por sí solo. Pum, se acabó la historia. No puede poder. Una persona adulta. No importa. Que no puede firmar porque no tiene brazos. No puede poner sus huellas. Va a otorgar un poder, pero firma su ruego y encargo el mismo apoderado, el que va a recibir el poder. Ok, no, mira, yo lo que hago cuando una persona por X razón no puede firmar, siempre que vaya otra persona que firme de su ruego y encargo, nada más. Ahora, si tú me dices, oye, no tiene manos, pues mira, como le hacen las personas que pinten así, mira, como yo con mi cigarro. Tú quieres que me coma el león. Órale. Gracias. No, hombre, ¿de qué? Ariadna Delgado, me parece que tenía una pregunta. Adelante. Hola, buenas tardes, doctor. Es muy en relación a la pregunta que le hicieron y solamente es como para apuntalar un poco. La solución que se otorgaría en estos casos donde hay una interdicción de la persona sería que para poder proceder a realizar alguna escritura, algún acto jurídico, tendría que presentar una declaratoria judicial o un tutor. Normalmente pedimos, claro, para que pueda actuar una persona que tiene una discapacidad, no en los términos de la convención, pues por supuesto necesitamos una sentencia que declare a esa persona en estado de interdicción y que se le nombre a un tutor, claro. Pero aquí ese es lo tradicional. Pero ahora viene lo moderno. Viene una persona con una, digamos, deficiencia mental aguda.
va contigo y quiere firmar cualquier acto jurídico, llámale testamento, poder, ok, y va acompañada de otra persona, dice, yo en los términos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, yo lo vengo a asistir, a orientar, a guiar. Ok, ¿y quién controla al controlador? Yo, como soy muy mal pensado, digo, me apena mucho, pero a ver, ¿y usted quién es? No, es que a mí me designaron para que yo asesorara a esta persona. ¿Y quién lo nombró? Perdón, mi ignorancia. No es que es gente de mi confianza. O sea, me está diciendo que una persona con una deficiencia mental aguda confía en usted. Yo plenamente consciente no confío en usted y luego entonces no firme conmigo y váyase al carajo. Así resuelvo mi problema. No, la verdad, lo que quiero que quede claro, a ver, yo no voy a permitir que se haga ningún acto jurídico con una persona o menor de edad en los términos, digamos, de que no esté actuando, esté representado por sus padres o o sus tutores, o que de alguna manera yo, desde mi perspectiva, sea una persona que no tiene una capacidad para determinar lo que es bueno, lo que es malo, lo que le conviene o no le conviene. Es muy, muy, muy bonita la convención, que alguien lo asesore. Híjole, ¿y quién califica al asesor? Es mi problema. Y yo me voy a negar y mi argumento sería, pues simplemente para mí es usted que viene a asistir. Para mí no es una persona idónea. Que el juez lo determine a usted o que el juez me diga que lo haga, ¿no? Es que imagínense, hay personas vamos, pensemos que no tiene la menor conciencia de las cosas. ¿Cómo vamos a permitir que haga una venta? Dice que porque está asistido y asesorado por otra persona, donde va un tercero a comprar. Imagínense el grave problema que estamos manejando a ese tercero. Y si hacemos todavía más grave el problema, que ese tercero va a solicitar un crédito de una institución financiera o de cualquier sofón, un banco, lo que sea. ¿Ustedes creen que el banco va a permitir eso? O sea, es muy fácil manejar la doctrina, es muy fácil opinar cuando la opinión de uno no lo compromete. Evidentemente, yo si fuera ministro de la Corte hubiera dicho lo mismo, pues hasta si me van a pensar que soy de vanguardia, que soy liberal. Sí, quiero ver a alguno de esos ministros sentado en nuestro despacho y haciendo una escritura. A ver si le entra sabiendo que está de por medio su pellejo, su libertad, su patrimonio. Es muy fácil opinar cuando la opinión no compromete. Es como cuando, no sé si les pasa a ustedes, cuando llegan los contadores, siempre nos dicen, esta operación está exenta de impuesto a la renta, de veras, hay fundamentos. Sí, siempre. Yo alguna vez, cuando me llegó un contador de esos que saben todo, que, oiga, señor contador, usted está plenamente convencido de que esto está exento. Muy bien, ¿qué le parece? Lo voy a poner obligado. El señor contador se obliga solidariamente en el cumplimiento de las obligaciones porque está convencido de que esta operación está exenta. ¿Qué creen que dijo el valiente contador? No, le sabe cómo cree que, ¿verdad? Quieren que se haga la voluntad de Dios en los jueces de mi compadre. Pues no, lo mismo. O sea, de veras, sean muy cautelosos. Espero que no les toque ninguno de sus casos, pero miren, preferible no hacerlo que hacerlo. ¿De acuerdo? Esa es mi opinión. Respeto las que ustedes me quieran decir, sí. Abuso de tu tiempo. Si me permites, la última pregunta, querido Pascual. Cabo, no he comido. Pues no, ¿cuál es el problema? No. Pero tú eres fakir. Tú eres fakir. Me traje mi café, si no, hasta con eso. Hombre, las que quieras, con todo el gusto. La última, mira, dice, si los padres pueden delegar un poder para que un tercero lo represente en el ejercicio de su patria potestad. Ajá. Sobre todo, a ver, te pongo el ejemplo de los menores con doble nacionalidad
que viajan con un tercero a los Estados Unidos. Ellos, los padres nacionales mexicanos, no pueden viajar a Estados Unidos porque no tienen pasaporte. Ya sobre doble nacionalidad, ya lo sé. Pero también... No, bueno, ya. No entremos. Está bien. No, a ver, síguele, perdón, ya. No, nada más. Si tú puedes delegar como padre de familia, puedes delegar para que un tercero decida sobre la patria potestad. Ojo. A ver, distingamos dos cosas. A ver, un padre puede otorgar un poder para que un tercero pueda salir con mi menor hijo a cualquier parte del extranjero y que aún más, y yo lo hago, y que ese tercero pueda tomar decisiones médicas, quirúrgicas, hospitalarias, en caso de que sea necesario. Por supuesto, aún más, yo no solo lo hago, lo recomiendo, porque ya ves que ahora muchos de más llenan el formulario inmigración, donde autorizan al menor de edad a salir del país. Muy bien. Yo siempre les digo, oigan, y si ayer por estar de vacaciones su querubín, su angelito, se rompe la pata, en Estados Unidos no va a haber quien pueda hacer nada si no hay quien dé la autorización. ¿Quién le va a dar si los padres están acá de este lado? Da igual que tengan doble, múltiple nacionalidad, da enteramente igual. El problema de fondo es quién va a tomar las decisiones. No está delegando la patria potestad, eso es indelegable, no. Lo único que está haciendo es dándole un poder para un caso, una situación concreta. Y cuando antes de la pandemia, que en época de verano se daba mucho este tipo de poderes, que aún más las escuelas hasta lo pedían, que iban de campamento, oye, pero faculta a la maestra, a la Miss Bertita, que es la buena, para que ella tome la decisión y que pueda tomar una aspirina, puede ir a la farmacia, etc. Bueno, eso es no solo bien, sino recomendable, pero nunca, no es un poder donde estén delegando la patria potestad, no se delega, no, para nada. No, es un poder especial para eso, nada más. Claro. Te decía yo, de esos menores que tienen doble nacionalidad y se van a vivir a Estados Unidos, los envían sus padres mexicanos que no pueden salir. Tú imagínate esos menores que se van con la tía, con la sobrina, no sé, vaya, y que están en estado de indefensión. ¿Quién ejerce esa patria potestad? Digo, la dejo ahí la reflexión nada más. No, sí, y eso es un tema muy, muy, muy serio. Al final de cuentas, algunas me pidieron un caso, varios casos ya, donde precisamente de estos, los papás están viviendo aquí, no podían irse a Estados Unidos. En efecto, el menor se fue con la tía y estaba estudiando, pero para poder renovar la matrícula necesitaban que firmara el tutor. Entonces, lo que fueron ante el cónsul de México, no me acuerdo ni si era en Los Ángeles, no me acuerdo, dijeron, no, mira, llena este formatito, esto te lo van a admitir. Y en efecto, ya lo hicimos, era simplemente un poder donde ellos facultaban, o sea, no era delegar la patria potestad, un poder para que pudieran matricular a este menor en high school, no me acuerdo qué era, y para que tomara las decisiones, y se resolvió sin ningún problema. Sí se puede, sí es común, sí se hace, y es perfectamente legal, sí. O al revés, si fuera al revés, lo mismo, o sea, y de todas maneras, ya le cuentas, si este menor, aunque tenga la doble nacionalidad, ya le cuentas, sigue siendo mexicano, en consecuencia puede tener la protección de nuestros cónsules allá en Estados Unidos, en el caso, sí, no habría problema, pero sí se puede otorgar un poder, no delegar, pero sí facultar para actos concretos, sí. Yo también pienso que es indelegable la patria potestad. Pues muy interesante, querido Pascual, la verdad es que fue una tarde maravillosa. Gracias por compartir la generosidad de tu conocimiento, pero sobre todo por compartir tu último libro, que me comprometo a difundir a partir de este momento, así como el material que me proporcionaste. Anótame, por favor, la cuenta que tenemos tú y yo pendientes. Les quiero decir que
Pascual es aficionadísimo al Club Necaxa de fútbol y siempre que jugaba con nuestros extintos Tiburones Rojos, me apostaba en varias ocasiones y tengo deudas ahí todavía pendientes con él porque desafortunadamente nunca ganábamos. No, una vez sí, y tuve que, y me hiciste, me obligaste a usar un escudo de un tiburón. Sí, cómo no, exacto. Una vez. Que conste, sí, cumplí mi promesa. Sí, pero bueno, ya ahora, en consonancia, pues ahora yo soy un necaxista más pues, para apoyarte ahí contigo. Ahí en esto. Ya no tenemos equipo de fútbol. Pues Clara, Pascual, muchísimas gracias, de verdad, una tarde excelente. Si tienen alguna otra duda o inquietud, les rogaría que nos las hicieran llegar a través de nuestro correo electrónico o de nuestras redes sociales para que se las enviemos a Pascual y a Clara y amablemente se las podamos responder. Y pues invitarlos a que el próximo lunes a las 6 de la tarde nos conectemos para estar con un nuevo tema académico, compartiendo y atendiéndolo. Pues muchas gracias, Pascual. Eternamente agradecidos. Siempre te mandamos un abrazo virtual. Ya me voy a poner de acuerdo con Natalio, que es el académico, para ya hacer visitas reales, no virtuales, porque en las virtuales nunca me ofrecen café. Ya me deben café de que es de Coatepec. Me deben ir a echarme un café en la parroquia. Ya de vez en cuando ya paguen menos engachos. No, hombre. Sí, por eso te digo, ahí llévame la cuenta. Fíjate que Natalio es vocal de mutualidad, propuesto vocal de mutualidad. La propuesta para la vocalía académica es Minerva Cobos. Ahí la veo conectada, pero ya después se pondrá en contacto contigo con mucho gusto. Adelante. Perfecto. Pues muchas gracias, Pascual. Saludos en casa y nuevamente. Ya iremos a celebrar allá al puerto el triunfo, y allá en Cancún, claro que sí. El triunfo, ya estaremos en el Colegio Nacional, los tres. ¿Sale? Claro que sí. Pues un abrazote y muchas gracias a todos. Buenas noches y síganse cuidando. Y muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos.